Bienvenidos a En Audiencia. ¿Alguna vez has escuchado hablar del concepto denominado derecho al olvido digital? A continuación, hablaremos sobre dicho tema. Debemos comenzar señalando qué se entiende por derecho al olvido digital, pudiéndolo definir como la facultad que tiene una persona para solicitar la eliminación de sus datos personales en todos aquellos links o ligas en cualquier buscador en Internet, Google, Yahoo, etc. O en cualquier otro sitio digital que administre datos personales sobre dicha persona, así como para que se abstenga de reincidir en futuras ocasiones a incluir esa información, siempre y cuando sea imprecisa, inadecuada, irrelevante o excesiva. La finalidad de dicho derecho va encaminado a proteger la dignidad, la reputación y el buen nombre de una persona a través de la eliminación de vínculos o información que pudiera afectar a quien exige dicho derecho. De ser viable la exigencia del derecho, se resarcirá el daño ocasionado a través de la desinteracción o desvinculación entre la información y los buscadores de Internet, Google, Yahoo, etc. O forzando a que la propia página matriz donde se encuentra la información original oculte o borre en definitiva la información impugnada. Debe de aclararse que el derecho al olvido digital no es un tema nuevo, pues existen antecedentes de dicha figura, mismos que se remontan al 13 de mayo del año 1958 en Italia, en donde la Corte de Casación dictó sentencia en el caso conocido como Caruso. En dicha sentencia se mencionó el derecho al olvido. Existen dos casos más recientes en donde se hizo valer esta figura, como es la incorporación de la misma en el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Comisión Europea, así como en la controversia judicial en el caso Google España, que se resolvió mediante la sentencia C-131-12, emitida el 13 de mayo del 2014 por el Tribunal de la Unión Europea. Este último caso consistió, en términos generales, en lo siguiente. En mayo de 2014, el promovente solicitó al periódico La Vanguardia que eliminara o modificara sus datos de la publicación, debido a que en 1998 se le efectuó un embargo derivado de deudas. También pidió que Google eliminara sus datos para que se desligara de la nota publicada. En este asunto, el periódico optó por retirar la publicación e imposibilitar el acceso a los motores de búsqueda para enlazar los datos personales. En cuanto hace a Google, este continuó defendiendo su postura de seguir generando a los buscadores los datos personales y consecuentemente la noticia citada. En el procedimiento señalado, Google resultó condenado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a Google, como motor de búsqueda, que retirara los enlaces a esas notas publicadas años atrás, siempre y cuando se comprobara que eran lesivas para la persona y que carecían de relevancia. En la sentencia dictada se aclaró que no se eliminaría la nota original del medio, solo serían eliminados los enlaces de los buscadores referentes a esa nota, y se recalcó que no se tomarían en cuenta las peticiones cuando la información afecta a una figura pública como funcionario de gobierno. Cabe mencionar que también existen otros antecedentes en países del continente americano, como es el caso de Colombia y Chile. En lo que toca a México, no se había abordado el tema, sino hasta el año 2015. Esto derivado del caso Google México, el cual será abordado más adelante.
No obstante, hasta la fecha, no existe norma ni criterio emitido por la Corte que regule suficientemente dicho tema, pues el primer organismo que intentó entrar al tema fue el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, siendo sus siglas IFAI. Ahora, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo sus siglas INAI. Interviniendo forzadamente el Poder Judicial, siendo este el que en su resolución ofreció criterios más justos y equitativos que los emitidos por el Instituto. Desafortunadamente, y como ya se ha mencionado, en México aún no existe norma o criterio del Poder Judicial que regule el derecho al olvido digital, tampoco en los tratados internacionales. Sin embargo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y diversos criterios realizados en materia de acceso a la información resultan, en lo que cabe, el fundamento legal para poder hacer valer el derecho al olvido. Hay muchas voces que han entablado posturas sobre el tema, unos a favor y otros en contra, habiendo unos que sostienen que el derecho al olvido es un derecho humano que debe de predominar sobre otro principio o derecho, y hay otros que sostienen que el derecho al olvido es una vía hacia la impunidad y una clara violación a derechos humanos y principios. El derecho al olvido digital no consiste únicamente en proteger la dignidad o reputación de una persona, a través del derecho de cancelación u oposición a que se utilicen los datos personales en los supuestos ya mencionados, sino el de establecer límites y restricciones a las libertades de expresión y de prensa y de acceso a la información. Ahora bien, como se mencionó con antelación, en México encontramos como primer precedente del derecho al olvido digital el caso Google México, el cual consistió en lo siguiente. En septiembre de 2014, el promovente inició ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, siendo sus siglas IFAI, un procedimiento de protección de datos, registrado con el número de expediente PPD.0094/14, solicitando que se ordenara a Google removiera de sus resultados de búsqueda una nota periodística que había sido publicada en la revista de nombre Fortuna en el año 2007. En dicha nota se le vinculaba al promovente con un posible fraude. La nota se denominaba Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México. En enero de 2015, el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo sus siglas INAI, dictó su resolución en la cual ordenó a Google México que tomara las medidas necesarias para que la nota periodística dejara de aparecer en los resultados de su página al ingresar el nombre del titular de dichos datos personales. Google impugnó la resolución del INAI a través de juicio de nulidad que promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cuanto hace la revista Fortuna, esta, en su calidad de tercera extraña juicio, impugnó la resolución, pero a través de un juicio de amparo indirecto. Nunca fue llamada al procedimiento administrativo, seguido ante el INAI. La juez de distrito, que conoció del juicio de amparo, declaró sobreseído el juicio, sin haber entrado al fondo del asunto. En contra de esta resolución, la revista impugnó el fallo a través del respectivo recurso de revisión, en el cual los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito concedieron el amparo para el efecto de que se repusiera el procedimiento y fuera llamada a juicio la revista Fortuna. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal.